Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando de la obra de Cristo. Ya terminamos y ya cerramos lo que fue la elección incondicional. Fueron ocho sesiones porque se tuvo que ampliar ahí un poquito más. Espero que esta de la expresión limitada sea de 3 a 4 cuando más. Vamos a entrar, mis hermanos. Les recordaba que es parte del... ¿Cuál es la que sigue, hermano David? Parte del TULIP, mis hermanos, es lo que hemos estado viendo. Dimos un breve repaso de la deprobación total. Eso ya lo vimos 2 veces. Después vimos la elección incondicional, que fue lo que ya acabamos de pasar. Y ahora vamos a entrar en la expiación limitada. La expiación limitada. Y recuerde que este fue un paréntesis que hice cuando estamos estudiando, porque ahorita estamos estudiando la obra de Cristo en general. Y fue un paréntesis que hice para resolver esa gran pregunta. Y ha sido necesario recordar esos 3 puntos: deprobación total, elección incondicional y ahora expiación limitada, para poder responder eso. ¿Por quiénes murió Jesús? ¿Por quiénes murió Jesús? ¿Murió por todo el mundo? ¿Murió nomás por algunos? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de resolver y es lo que vamos a exponer acerca de esta doctrina. Como texto central, mis hermanos, vamos a tener Hechos 9:28. ¿Quién trae el micrófono, hermanos? ¿Ya lo trae usted? Excelente, usted, mi hermano. Léame el texto, por favor. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Fíjese bien, Hebreos 9:28. Y subrayamos esa parte. Cristo habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Esa parte es bien importante. Para llevar el pecado de muchos. Jesús murió con un objetivo, mis hermanos. ¿Sí? Y ese objetivo está claro en las Escrituras. Una y otra vez lo encontramos. Y esa parte es la que vamos a estar subrayando durante toda la exposición de la expresión limitada. Para llevar los pecados de muchos. Como les decía ahorita, mis hermanos, vamos a tratar con el tercer punto de las 5 doctrinas de la gracia, o los 5 puntos calvinistas, o el TULIP, como ya lo habíamos visto. El TULIP siendo este acróstico que se diseñó en respuesta a los arminianos que trataban de contradecir la doctrina que ya se creía. En español, depravación total, elección incondicional y expiación limitada. Ahora, esta doctrina, mis hermanos, porque yo se los decía ya, cada uno de esos puntos está relacionados con el anterior. ¿Sí? La elección incondicional está relacionada con la depravación total. ¿Cómo? Si todos estamos muertos, si el ser humano está muerto y no puede hacer nada por sí mismo para alcanzar la salvación por parte de Dios, como lo declara la Escritura, entonces ¿cómo vamos a ser salvos? Por la intervención divina. Por eso hablamos de elección incondicional. ¿Sí? Si Dios no elige al hombre, si Dios no actúa en el hombre jamás va a actuar por sí mismo para escoger a Dios o hacer algún bien espiritual. ¿Sí? Entonces, si Dios escogió un grupo para ser salvo, porque evidentemente lo vimos en el llamado, que en el llamado externo y interno no todos se convierten, por eso hay un llamado interno especial. Consecuencia de que Dios eligió un grupo, pues se entiende que como vimos en Romanos, a los que antes conoció, a esos también predestinó, a esos también llamó, y lo que dice, y a eso también justificó. Y para que alguien sea justificado, Cristo tenía que morir por él en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, ¿qué se entiende? ¿Qué sale como siguiente paso lógico en la cadena? La expresión limitada. Que Cristo obviamente tenía que morir por ese grupo que Dios está afirmando y asegurando en Romanos 8, 29 y 30, que a los que Él llamó, a esos justificó. De manera segura, contundente lo dice la palabra. Entonces, es una consecuencia lógica, mis hermanos. Si Dios ha escogido a algunos a vida eterna y a otros no, entonces es obvio que el propósito primordial de la obra de Cristo fue redimir a los escogidos. Es, como les digo, es un paso lógico. Sin embargo, aunque sea un paso lógico, tenemos que respaldarlo también con la Escritura. Se tiene que mostrar y se tiene que ver también la Escritura, que es algo que vamos a hacer. La cuestión a resolver
en esta serie de exposiciones que vamos a hacer. La cuestión a resolver es la siguiente. ¿Ofreció Cristo? Es una pregunta. ¿Ofreció Cristo su vida como sacrificio por toda la humanidad? ¿Por cada individuo sin excepción? ¿O la ofreció por los escogidos únicamente? O más resumido, como ya lo veíamos ahorita, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? Eso es lo que vamos a tratar de resolver. Primero, ¿qué enseña la doctrina de la expiación limitada? ¿Qué es lo que enseña? Y antes de partir en tal cual en un concepto de la doctrina, la palabra expiación, mis hermanos, significa literalmente reconciliación o limpiar el pecado. Reconciliación o limpiar el pecado. Implica que Cristo eliminó los efectos negativos y degradantes de nuestros pecados. Él eliminó, al llevar en la cruz de Calvario, nuestros pecados fueron puestos en Él, ¿sí? Eliminó todos los efectos negativos y degradantes de nuestros pecados. Ahora, no es un eliminar como que nomás le doy delay o nomás lo aviento al bajo de la alfombra, no. Eso se hizo porque Jesús lo pagó en la cruz del Calvario, no porque no porque Dios Padre nomás nos quiso poner debajo de la alfombra, no, así no fue. Pero es bien cierto que como Jesús llevó Él sobre sus hombros, como lo dice en Isaías 53, pues los efectos negativos, los degradantes, las consecuencias fueron eliminados, nuestros pecados fueron puestos a un lado. Tal cual como lo dice Salmo 103:12, que ese salmo me gusta mucho. Como está lejos del oriente, como está de lejos el oriente del occidente, así nos alejó de nuestras transgresiones. Creo que se repitió. Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? La tierra es un globo terráqueo, ¿sí? Es un círculo, ¿sí? Sí, pues es un círculo. Usted, si camina, va a llegar a un punto donde llega al norte y ya no hay otro norte. Ya lo he explicado. Imagínese un globo. Si camina hacia el norte, ya está en el norte, ya no hay otro norte. Porque si sigue caminando, va a llegar al sur. Ya no hay otro sur. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa con el este y el oeste? Aunque usted sigue caminando alrededor del globo, nunca va a llegar al este o al oeste de la misma manera que llega al norte o al sur. Nunca lo va a hacer. El este y el oeste nunca se van a tocar. Nunca usted va a poder llegar a uno que al otro. En un círculo nunca se tocan, siempre están rotando el este y el oeste. Nunca va a llegar usted a ese punto. De esa manera es como el salmista lo está ilustrando. Hizo alejar nuestras transgresiones de nosotros, así como de lejos está el este del oeste. Nunca vamos a ver otra vez la culpa de esos pecados sobre nosotros. Jamás vamos a volver a recibir de Dios castigo por esos pecados que Cristo ya limpió. Jamás. Y eso es lo que ilustra el salmista en el Salmo 103. Obviamente, la obra de Cristo también implica una satisfacción por el pecado. Eso ya lo vimos. Esto que estoy hablando ya lo hemos visto más o menos. Una satisfacción por el pecado. La palabra satisfacción o propiciación, mejor dicho, ante o en presencia de Dios. Habíamos visto que también una justicia que Dios necesitaba que fuera satisfecha. A eso se refiere la satisfacción del sacrificio de Jesús. No porque Dios estuviera sediento de sangre. No, sino que había una deuda de justicia. Una deuda que había que pagar delante de Él. Y esa deuda quedó totalmente satisfecha. Toda injusticia fue pagada, mejor dicho. Jesús derramó su sangre entregando su vida para satisfacer la justicia de Dios, aplacar su ira y traer paz. Respecto a la palabra limitada, ya vimos la expresión que Él hizo alejar nuestros pecados de nosotros. La palabra limitada no significa que pueda limitar el valor o el poder de la expresión que Cristo hizo. Ojo, no significa, cuando hablamos de expresión limitada, no significa que pueda limitar el valor o el poder de la expresión de Cristo. Dado que Jesús, Cristo, murió como una persona divina humana. ¿Se acuerdan de la naturaleza de Jesús? Lo que estudiamos la naturaleza de Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Bueno, el que murió en la cruz no fue nomás un hombre, fue el Dios hombre.
Fue el 100% Dios, 100% hombre. ¿Sí? Fíjese cómo habla estos versículos. Pásale el micrófono a la hermana Viriana. Fíjese cómo habla estos versículos acerca del sacrificio de Jesús y a quién. ¿Quién fue el que quedó en la cruz? El que crucificaron. Adelante, hermana. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Fíjese cómo habla Pablo acerca de la persona que fue crucificada en la cruz. Al Señor con S mayúscula de gloria. Dios mismo, ¿sí? Dios hombre. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, ¿sí? Al cual Dios no ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Pásale el micrófono, hermano Víctor. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. La iglesia del Señor, S mayúscula, la cual ganó por su sangre. ¿Por qué? Entonces, otra vez, regresando. Cuando hablamos de la palabra limitada, ¿sí? No significa que se pueda limitar el valor o el poder que tenía esa expiación. Porque quien murió en la cruz no fue nomás un hombre, ¿sí? No fue un hombre cualquiera. Era Dios mismo encarnado el que murió en la cruz. El que ofreció su vida por nuestros pecados. De manera que su muerte es de infinito valor. Infinito valor. Por eso fue ofrecido, mejor dicho, una sola vez. Por eso no era necesario una y otra y otra y otra y otra vez, como era el Antiguo Testamento. Por eso era necesario que fuera un Dios hombre, el segundo Adán. Porque si moría cualquiera de nosotros no servía. Tenía que ser Él. Entonces, la expiación es limitada solo en el sentido de que era destinada para salvar a ciertos individuos en particular y, por consiguiente, es aplicada únicamente a dichos individuos, es decir, a los salvos. ¿En qué sentido es entonces limitada? En el sentido de la extensión. ¿A quiénes? ¿Por quiénes Jesús fue que murió? Nosotros lo limitamos en el sentido del destino para salvar a ciertos individuos en particular, un número fijo, un número inamovible. La doctrina de la expresión limitada, mis hermanos, fíjese bien esta parte, atiende a la intención del Padre y del Hijo en la cruz y no solo al hecho en sí mismo. ¿A qué me refiero? Aun cuando ya conozca esta doctrina, muchas veces pensamos en la expresión limitada solamente en el hecho y lo encerramos a lo que Jesús hizo en la cruz en ese momento específico en el Monte Calvario. Pero la expresión limitada no solamente está hablando del hecho, sino que todavía más profundo y más atrás en el tiempo, sobre todo. Nos vamos hasta la intención del Padre, del Hijo y del Espíritu. El calvinista se pregunta, ¿cuál fue la intención de Dios al crear el plan de salvación y diseñar esa expiación para limpiar nuestros pecados? ¿Cuál fue la intención original de Dios al hacer ese plan y que su Hijo fuera en la cruz? Eso es lo que tratamos de ver, no nomás el hecho en sí mismo y no nomás encerrarlo ahí, sino cuál era la intención de ello, la intención original. Afirma que la misión y la muerte de Cristo, mis hermanos, estaban restringidas a un número limitado de personas. ¿Qué enseña la doctrina? Afirma que la misión y la muerte de Cristo estaban restringidas a un número limitado de personas, a su pueblo, a sus ovejas. A su pueblo y sus ovejas. Ahora, eso anterior que acabo de decir de la intención
Es bien importante que lo mantengamos en mente cuando veamos los versículos, porque desde los versículos se nota cuál es la intención y es bien evidente la intención del Padre en el sacrificio de Jesús. Y no nomás pensar en el hecho en sí mismo. Luis Berkov, no lo traigo ahí, nomás escúcheme. Luis Berkov en una definición de la doctrina decía: la intención del Padre y del Hijo fue salvar solamente a los elegidos. Un propósito que se está cumpliendo actualmente. Cristo salva efectiva y plenamente a cada uno de aquellos por los que Él ofreció su vida, sus escogidos. También Wayne House, en su libro de Teología y Doctrina Cristiana, el libro que nos mandó nuestro hermano pastor, página 100, dice: la obra redentora de Cristo fue para salvar solo a los elegidos. Y realmente aseguró su salvación. Aseguró todo lo necesario para su salvación. Recuerde que habíamos visto de todo lo que fue preordenado por Dios en ese rompecabezas. Bueno, todo eso también fue determinado por Dios. Él lo proveyó, incluyendo la fe que los une a ellos con Él. El don de la fe es aplicado de forma infalible por el Espíritu Santo a aquellos por los cuales Cristo murió, garantizando así su salvación. Hay palabras claves, mis hermanos, en todo lo que le he dicho. Garantizando, infalible, Dios lo proveyó. Entonces, la doctrina se puede resumir de esta manera: suficiente para todos, eficaz solo para los elegidos. Suficiente para todos. ¿Por qué suficiente para todos? Porque quien murió en la cruz no fue Pedro ni Juan, fue Jesús mismo, el Dios hombre. Su muerte es suficiente para salvar a toda la humanidad. La cuestión aquí es que no fue así, porque de hecho no todos se salvan. Entonces, otra vez, ¿cuál fue la intención original de Dios Padre al crear el plan de salvación? Lo cual quiere decir que su eficacia está limitada, mis hermanos, a un cierto grupo de personas, pero fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Sin embargo, otra vez, ese no es como realmente ha sido. Confesión de fe de Westminster, capítulo 3, el decreto eterno de Dios. Hasta mero abajito va a encontrar esta parte. Ningún otro es redimido por Cristo, llamado eficazmente, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Ningún otro. Entonces, hay un punto en concordancia entre el arminiano y el calvinista. Que dicho sea, bueno, después lo traigo eso. Entre el arminiano y el calvinista. Ninguno de los dos está hablando que el sacrificio de Cristo, o mejor dicho, los dos están de acuerdo que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos. Tanto el arminianismo como el calvinismo estamos de acuerdo en que el sacrificio de Jesús hubiera sido suficiente para salvar a todo el mundo. Otra vez, quien murió fue Jesús. ¿Sí? La cuestión aquí es el diseño de ese plan, el cómo de ese plan, el propósito de ese plan, la intención del plan. Esa es la cuestión, la diferencia. El diseño, vamos a ver entonces el diseño de la expiación. El diseñador, Dios mismo. El diseñador de la expiación fue Dios mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en perfecto acuerdo sobre la creación y la redención. La cuestión aquí es si lo hizo con la esperanza de que la gente pudiera aprovechar la oportunidad. Ya hemos estado viendo, el arminianismo cree que la muerte de Cristo lo que hizo es traer una posibilidad para todos. ¿Sí? Esa posibilidad, mis hermanos, no lo puse ahí. Esa posibilidad, ellos le llaman expiación universal condicional. Así es como le llaman al arminiano. Expiación universal condicional. Otra vez, ellos dicen que la cruz del Calvario compró a todos la posibilidad de poder aceptar o rechazar a Cristo. Todos tienen la posibilidad de aceptar a Jesús o no. ¿Sí? Obviamente está condicionado ¿a qué? A que ellos crean o no crean. Esa es la condición para ellos. ¿Sí? Fíjense lo que dice, bien interesante.
Esto lo agarré de un blog y el autor, que era un pastor, está citando obras de Jacobo Arminio y todo eso. Entonces, me puedo fiar de esto. Además de que sí es lo que encontré en otros lados también. Fíjense lo que dicen ellos, el arminiano, hablando de la expiación. Dice, la expiación es eficaz para todos los la expiación es eficaz para todos potencialmente. Ahí me salté los. La expiación es eficaz para todos potencialmente, o sea, no realmente. Continúa. No es la realización de la expiación lo que es intrínsecamente salvífico. Fíjense lo que están diciendo, hermanos. Ellos dicen que no es la realización de la expiación lo que es intrínsecamente salvífico. Ahí otra vez. Ellos están diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz, en sí mismo, como hecho aislado, no salva a nadie. Es lo que están diciendo. Eso es lo que ellos dicen, eso es lo que ellos enseñan. Aislando el hecho de Jesús, su puro sacrificio no salva a nadie, es lo que dicen ellos. Continúa. Más bien, fíjese, en virtud de la fe de un individuo, la expiación se aplica sobre él y este es redimido de la maldición del pecado por los méritos de Cristo. O sea, la expiación no es eficaz hasta que la persona dice, sí, te acepto. Si la persona no dice que sí, no hay expiación efectiva en su vida. Si la expiación, y ese es un punto débil que ahorita lo vamos a ver. Mire, más bien, siguiendo su lógica, su pensamiento, según ellos, el plan de Dios era brindar la posibilidad para todos. La expiación, otra vez, por sí misma no limpia el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Lo que ellos dicen. Eso quiere decir, en un marco, en teoría, que está la posibilidad de que nadie hubiera aceptado a Jesús. Porque si depende del hombre, está la posibilidad de que nadie lo hubiera aceptado. Está también la posibilidad de que todos lo hubieran aceptado, pero también que nadie. ¿Cómo es posible que nadie, cómo es posible que Dios haga un plan donde a lo mejor nadie lo acepta? Aunque fuera teoría. Porque es una teoría, sigue siendo una teoría. Según ellos, la expresión realmente no salva a nadie. Porque depende de la decisión de fe del individuo. Si la expiación se hace eficaz en él o no. La expiación en la visión arminiana solo brinda a los hombres la posibilidad de cooperar con la gracia divina y de ser salvos. ¿Qué implicaciones tiene lo que le acabo de decir? Sería posible, en teoría, que la cruz fuera inútil en caso de que nadie aceptara la oferta del evangelio. En teoría, jugando con su lógica, ¿sí?, está la posibilidad también de que nadie lo hubiera aceptado. Esa es la primera implicación que tendría. Segundo, que el infierno está lleno de gente por la cual Cristo murió. Esa es su lógica, porque la expresión fue para todos. Que sea eficaz o no, depende de él, del hombre. Que yo diga, sí, Señor, te acepto. ¿Sí? Entonces, en teoría, todo el infierno está lleno de personas por las cuales Cristo murió. Número 3. Las personas en el cielo activaron su decisión de fe y los del infierno no. Esa es la diferencia, al final de cuentas. Ahora, si se pone a pensar, la expiación, según ellos, Cristo no murió por todos los pecados, le faltó uno, la incredulidad. O sea, según ellos, Cristo murió por todos los pecados menos uno, la incredulidad. Entonces Cristo jamás me va a perdonar. No es capaz de perdonarme mi incredulidad en su marco, porque es de mí que yo decida poner mi fe en Él o no. Pero si no la pongo, vas para abajo. Y lo que hace la diferencia entre los que están arriba y los que están abajo es una simple y llana decisión humana. Eso es lo que enseña el arminianismo. Aquí, mis hermanos, es donde estamos forzados a pensar en la cruz en términos de la evidencia bíblica, escúcheme bien,
del carácter de Dios. ¿A qué voy? Aquí es donde los calvinistas echamos para atrás y decimos, espérate. Vamos a ver el carácter de Dios en la Biblia. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo ha actuado Dios a través de todo lo que vemos en la Biblia? Realmente vemos a un Dios que hace un plan donde a lo mejor no se hace. Vemos en la Biblia un plan de un Dios donde al final el hombre tiene la decisión final, ¿valga la redundancia? Porque un Jonás terminó haciendo lo que Dios quería. Si Dios diseñó la expiación, si la cruz fue el plan de Dios por la redención, entonces eso es lo que debemos esperar que ocurra. Otra vez, si Dios diseñó el plan de expiación para limpiar los pecados, entonces el resultado, ¿cuál debe ser que yo espere que ocurra? Que pecados sean limpiados. Que pecados sean limpiados. La eficacia de la cruz se cumple en la medida exacta en que Dios la diseñó originalmente. Vamos a ver por último estos versículos, una aclaración y con eso terminamos el día de hoy. ¿Quién trae el micrófono? Pásale la hermana Guille, por favor. Vamos a ver qué dicen los versículos. Recuerde, la intención del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para salvarnos. Adelante, hermano. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de que Jesús viniera a esa tierra? Para llevar el pecado de los muchos. No para traer una posibilidad, para llevar el pecado de muchos. Hermana Vaneri, Juan 6, 39. ¿Qué dice la palabra voluntad de? Échale ojo. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Tres cosas. La voluntad. Ahí está la intención. La voluntad del que me envió. Había una intención original. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que Él me ha dado. Número 2. El Padre se lo dio. No ellos escogieron. No. El Padre se lo está dando. Número 3. Yo no pierda nada. ¿Hay posibilidad en ese versículo de que la obra no se lleve? La voluntad del Padre es que me lo dio, que me lo entregó y que yo no pierda nada. No hay posibilidad de que se pierda. De que alguno de ellos no sea limpiado de sus pecados. Hermano Lorenzo, Juan 10:15. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y yo pongo mi vida por mis ovejas. Que parte del estudio, mis hermanos, que lo vamos a traer más adelante, va a ser examinar ese Juan capítulo 10 del 1 como hasta el 15, creo. Vamos a verlo. Entonces, en este versículo vemos que Jesús ya tenía en mente un grupo fijo de personas por las cuales Él iba a morir. ¿Sí? Jesús realmente expió los pecados de sus ovejas. Mateo 28, hermana Yas. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Híjole. Amén. Para dar su vida con un objetivo. Rescate por muchos. No todos. Dice muchos. No dice todos. Que ya después vamos a ver estos versículos, ¿verdad? Entonces, vemos claramente en estos versículos una intención clara. Una meta clara. Un objetivo claro. Rescatar a muchos. Y no traje Isaías 53, que también es importante. Ese no. Aclaración, ya para terminar. Aclaración. El calvinista limita, porque ambos limitamos, ojo, antes de eso. Tanto el arminiano como el calvinista limita la expiación, pero lo limitamos en diferentes aspectos. El calvinista limita la extensión de la expiación. Es decir,
que esta no es aplicada a todas las personas. Lo que el calvinista está limitando es la extensión de esa expiación. El arminiano limita el poder o la eficacia de la expiación. Ahí va otra vez. Calvinista limita la extensión. ¿A quiénes fue alcanzado en esa expiación? El arminiano limita la eficacia de a quiénes esa expiación llega. ¿Sí? La eficacia. Ya que en sí mismo dicha expiación, como ya vimos, ellos mismos lo dicen, dicha expiación no salva a nadie. Y pregunta bien importante. ¿Quién limita la expiación en ambas posturas? ¿Quién la limita? Para el arminiano es el hombre quien limita la eficacia. Porque al final está en la decisión mía. Pero en el calvinismo, como lo interpretamos, como creemos es más bíblico, es Dios quien está limitando la expiación. Es Dios, no el hombre, es Dios. Entonces, otra vez, mis hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar. Mera introducción. Tenga en cuenta para esos próximos cultos que tendremos la intención del Padre. Ya lo vimos, porque por ahí les voy a mandar una lectura que voy a necesitar que lean de la Biblia. ¿Cuál fue la intención del Padre? Claramente hemos visto ya, mis hermanos, que Jesús vino con un objetivo y ese objetivo se iba a cumplir. Obviamente, por elección incondicional, solamente un grupo iba a ser salvo. Un grupo por los cuales Jesús murió y efectivamente sus pecados fueron limpiados. Realmente nuestros pecados fueron limpiados. No fue una posibilidad de haberse aceptado, no. Cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, mis pecados borrados fueron. Personalmente, individualmente, por cada uno de nosotros, una realidad de limpieza de pecados y no una mera posibilidad.